Y en lo que el doctor Fructuoso se acomoda de este lado, lo voy presentando. El doctor Fructuoso Ayala Guerrero es investigador titular de la Facultad de Psicología de la UNAM, licenciado en Ciencias Biomédicas, maestro y doctor en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, y sus líneas de investigación son sueño y memoria. Investigador titular, investigador y profesor titular C, tiempo completo, jefe de laboratorio de neurociencias de la Facultad de Psicología y tiene la especialidad en neurofisiología en el Departamento de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lyon, Francia. Agradecemos al doctor Fructuoso por esta mañana y sin más le cedo la palabra al doctor. Bueno, pues rápidamente, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Cuando me invitaron estaba pensando cómo abordar esta plática, qué información podría ser interesante. Entonces decidí que sería muy importante entender qué pasa dentro del cerebro, porque generalmente en los deportes lo que vemos es la conducta, el estímulo que entra y la respuesta del participante. Y mantenemos al cerebro como caja negra. Sabemos que es importante, pero no sabemos qué sucede adentro. Lo más importante es qué pasa afuera y cómo es la respuesta. Pero dije, también es importante saber qué hay adentro. Vamos a abrir esa caja negra y vamos a tratar de ver qué pasa en los deportistas. Y entonces pues vamos a... ¡Ey! Esto no funciona. Luego me repones el tiempo, porque no es mi culpa. Bueno, entonces, y también reflexionando, bueno, ¿cómo le pondremos de título a la plática? Y también reflexionando consideramos ponerle esta frase que es muy conocida, mente sana en cuerpo sano, que históricamente uno se reporta al pasado para ver quién acuñó este tipo de plática y uno se puede perder en la historia. Se indica que, por ejemplo, surgió de un italiano, de Juvenal, era una especie de poeta que hacía sátiras, se burlaba a través de versos y él manejaba ese tipo de información, pero también tiene connotaciones religiosas, porque generalmente se encomendaban, oraban para que su cuerpo y mente fuera sana. Eso está escrito, pero seguramente esa idea que se tenía de que había una dupla mente y cuerpo sano, seguramente ya el humano la conocía. Desde que el hombre tuvo conciencia, aunque no sabía cómo llamarle, se daba cuenta que iban a la par un cuerpo sano con una mente sana. Eso no está escrito. Lo que está escrito ya se los comenté. Y ese concepto fue cambiando y luego se aplicó a nivel deportivo, cuando un francés, Pierre de Coubertin, Barón de Coubertin, rescató los Juegos Olímpicos modernos. Pierre de Coubertin era un sociólogo y se daba cuenta que era muy importante que el deporte era un factor que unía a la sociedad, independientemente de razas, del estatus económico. El deporte era muy importante para unir a la sociedad y creo que en este momento, como está el mundo y como está México en particular, el deporte es un arma poderosísima para unir a la sociedad, que trabaje en conjunto, rescatar a posibles delincuentes a través del deporte. Pero eso será posiblemente otra historia, no hay tiempo para más. Bueno, entonces, ¿qué pasa en el cerebro? ¿Cómo participa el cerebro? Bueno, él está presente en cualquier tipo de deporte que vamos a ir desglosando poco a poco.
Pero entonces es importante tratar de entender, hay que abrir esa caja negra, que luego da miedo analizarla, porque es cierto, el cerebro es de las estructuras biológicas más complejas, aún en pleno siglo XXI, a pesar del avance de la ciencia y la tecnología, hay muchos misterios acerca del funcionamiento cerebral. No hay que tener miedo, hay que abrirla, porque es muy importante para conocer la conducta de todos los individuos, y en este caso en particular, de acuerdo a la temática, para ver qué pasa en los deportistas. Así que pues se abre esa caja negra y se puede aplicar al comportamiento de todo tipo de deportes. Ahí ven, por ejemplo, un entrenador, asesor, etcétera, que ya platicaba el doctor Martínez, que es muy importante, pero debe de tener un freno también, porque luego él se cree dueño del deportista y a veces lo manipula y en lugar de ayudarlo le quita fuerzas. Entonces es muy importante que esté presente un psicólogo ahí en la interfase, modulando el comportamiento, las relaciones entre entrenador y los deportistas. Pero también es importante conocer la capacidad que tiene los deportistas o el humano en general. Esa capacidad no es constante, varía con el tiempo. Ustedes son testigos de su capacidad física y mental, varía siguiendo el ritmo de las 24 horas, los niveles de atención, capacidad de aprendizaje, fuerza física está cambiando, y eso aplicado al deporte es muy importante para saber cuál es la hora del día más apropiada para ser más eficiente y llevar a cabo cierta actividad deportiva. Eso lo deben de conocer, y eso está ligado desde que apareció la materia viva en la Tierra, porque la materia viva se tuvo que adaptar a la rotación de la Tierra, cada 24 horas cambiaba. Los seres vivos tenían que cambiar su actividad fisiológica, o cambiaban o desaparecían. Entonces, hasta este momento, los que estamos aquí hemos sobrevivido, nos adaptamos a los cambios, y el deportista debe de saber eso, pero creo que les falta bastante de ese tipo de información, porque no hay duda, hay las señales que vienen del medio ambiente, sobre todo la intensidad luminosa, es un factor muy importante para que cambie nuestra actividad mental y física, y entonces nuestro cerebro se comunica con el exterior a través de la vía visual, y nosotros tenemos un reloj biológico que se llama núcleo supraquiasmático, que sigue el ritmo del tiempo, el ritmo de las horas, y de esa manera cambia mente y cuerpo. Ahí, por ejemplo, para ilustrar rápidamente, no quiero entrar en detalle con tecnicismos, nosotros nos comunicamos al exterior a través de la vía visual, como les comentaba. En el fondo del globo del ojo está la retina, donde están las células que nos sirven para observar conos, para ver a colores. De esa manera vemos que los deportistas van vestidos de diferentes colores, y bastones que nos permiten ver en la oscuridad. Entonces, a través de esas neuronas diferenciadas nos comunicamos con el exterior, pero hay otras neuronas dentro de la retina que son células ganglionares que no sirven para ver, pero son las que conectan el exterior con nuestro reloj biológico. Detecta la sensibilidad de la luz del medio ambiente, lo mete al cerebro, y el cerebro, como se conecta con el resto del cuerpo, arrastra toda nuestra actividad mental y nuestra actividad física de acuerdo al paso de las horas. Aquí, por ejemplo, esquemáticamente ahí se nota entonces cómo se ve en el fondo la retina, conos y bastones y otras neuronas que son las que reciben la luz y que llevan el ritmo del tiempo, porque llevan esa información a nuestro reloj biológico que se llama núcleo supraquiasmático. Y eso se refleja en nuestra actividad. A grosso modo, vean aquí un reloj de 24 horas y cómo nuestra actividad física y mental varía
de acuerdo a la hora del día. Por eso es muy importante que el entrenador, los deportistas sepan cuál es el momento más adecuado para llevar a cabo cierto tipo de actividad, y más cuando se tienen que desplazar de un continente a otro. Acá abajo están los chinos, en este momento son aquí como las 10 de la mañana y fracción, 10 y 10 ya vi, y en China son 10 y 10, más o menos, pero de la noche. Entonces, si va un mexicano a jugar, a pelear allá, va a estar en un horario que no le corresponde. Posiblemente, aunque allá haya sol intenso, su cerebro tiene el horario de donde partió, de su origen, y posiblemente lo van a agarrar atarantado, dormido. Si son futbolistas, los golean; si son boxeadores, los no crean, porque es el momento en que él debe de estar dormido, aunque en el otro lado donde esté compitiendo es una hora diferente donde todo mundo está activo. Esa información es importantísima, y por aquí voy a poner un ejemplo. No está Roberto Carlos, que es uno de los primeros psicólogos del deporte, que estuvo entrenando a un grupo de paraolímpicos para ir a competir a los Juegos Paraolímpicos en China. Entonces él, teniendo esta información, adaptó a sus jugadoras, porque eran mujeres, al horario de China, porque sabía que era muy importante que se adaptaran al horario donde iban a competir para no dar ventajas. Finalmente, no sé qué pasó. Él va a estar, creo que en la siguiente pláticas, vamos a ver, le vamos a preguntar cómo le fue, pero es muy importante entonces tomar en cuenta cómo cambia. Ahí mientras yo les platicaba, ya se dieron cuenta ahí viendo ese reloj de las 24 horas, cómo la actividad mental y física va cambiando de acuerdo a la hora del día. Así que es muy importante saber cuál es el momento más adecuado para llevar a cabo cierta actividad. Vean que máxima va aumentando progresivamente la fuerza muscular, la presión arterial, la capacidad mental a partir del momento de despertar, y en el transcurso del día se van modificando la actividad física y mental, y luego se va deteriorando. Hay una gráfica a grosso modo que nos indica una curva de rendimiento, y en este caso aplicada a los deportistas de rendimiento físico. Noten que durante el día el rendimiento físico es más marcado que ya durante la noche, y esto es muy importante cuando les decía se cambia de continente, porque van a competir en un horario diferente, y es muy importante que vayan a la competencia con muchos días de anticipación, tiempo suficiente para que su cerebro se adapte al nuevo horario. Si no, van con muchas desventajas. Acuérdense de los ratoncitos verdes, así le llamaban a la selección mexicana de fútbol. Iban a Europa y los goleaba un equipo de tercera división, los agarraban dormidos. Entonces es muy importante tener en mente ese tipo de información. Y ahora, ¿qué pasa con la actividad cerebral en el deporte? El deporte estimula mucho el funcionamiento cerebral y viceversa. Para el deporte se utilizan las habilidades mentales, por mencionar rápidamente algunas. Memoria de trabajo. No importa qué tipo de deporte sea de combate, sea personal o sea en equipo, tienen un objetivo que deben de guardar en la memoria. Eso se llama memoria de trabajo. El que corre 100 metros, como decía el doctor Martínez, ya sabe, lo tiene que guardar aquí, que tiene que correr hacia una pista lo más rápido que pueda y mantener en memoria cuál es su objetivo, por qué está parado ahí, tiene que estar corriendo. Tiene ahí su memoria de trabajo que lo está impulsando. Y también planificación. El cerebro tiene la capacidad de planificar, como decía el doctor, hacer una estrategia previa al plan y tratar de que ese plan se cumpla
razonamiento, flexibilidad es muy importante, porque como él decía, si aquí un equipo de fútbol llegaba con la intención de que no le metieran gol, se conformaba con un 0-0 para llevarse un punto, y a los primeros minutos le meten un gol. El cerebro tiene que tener la flexibilidad para cambiar de estrategia, si no están perdidos. Entonces hay que tener flexibilidad y también inhibición, inhibir ciertas conductas agresivas. Allí en el box, por ejemplo, si un boxeador le da un golpe y le da mucho coraje y como reacción se abalanza a pesar de que va a recibir más golpes, no, cálmate, tranquilízate, inhibe esos impulsos. Las tomas de decisiones son muy importantes, sobre todo en ciertos deportes. En sus marcas, listos, fuera. Entonces, ya veremos otros ejemplos ahí. Y entonces es muy importante, todo esto forma parte de lo que se llaman funciones ejecutivas, que normalmente fuera del deporte nosotros las estamos utilizando para una gran cantidad de actividades. Pues bien, el deporte estimula el desarrollo de este tipo de actividades. Ya con ese simple hecho, noten la importancia que tiene hacer algún deporte. Estimula las capacidades cerebrales. Bueno, y entonces es muy importante cómo entender que las capacidades físicas y mentales cambian de acuerdo a la hora del día. Bueno, el cuerpo como una maquinita libera una gran cantidad de sustancias que están regulando la actividad física y mental. Por el tiempo no podemos entrar en detalle, pero hay una serie de hormonas que se liberan en diferentes momentos del día o la noche. Un ejemplo, durante la noche, mientras dormimos, aumenta la cantidad de hormona de crecimiento, como relojito. Cada vez que dormimos, aumenta la cantidad de hormona de crecimiento. Por eso es muy importante en los niños que están en desarrollo que tengan un sueño reparador, porque de ahí depende su desarrollo físico. Claro, también hay limitaciones de tipo genético. No con esto que les digo, alguien va a decir, yo quiero crecer más y me voy a pasar duerme y duerme y duerme. No, porque además a su edad ya sus huesos ya soldaron, ya no pueden crecer. Si crecen es como Frankenstein, crecen los tejidos blandos, pero tiene sus límites, porque también hay factores genéticos que regulan esas características. Entonces, nada más un ejemplo de cómo de acuerdo a la hora del día se están liberando diferentes tipos de hormonas para desempeñar diferentes tipos de funciones. En la noche se liberan aquellas hormonas que dan tranquilidad al sujeto, pero al despertar se empiezan a liberar aquellas que aportan energía. La sabia naturaleza dice despierta, se libera cortisol que va a favorecer la fuerza muscular, va a favorecer la liberación de glucosa, que es la energía que más utiliza el cuerpo, y entonces así siguen un ritmo de 24 horas estas sustancias, y eso se refleja en la conducta de todos los individuos y en el deportista para saber cuál es el momento máximo de su rendimiento físico y mental. Y ahí tienen a un sujeto homo sapiens, hombre o mujer, ya con todas sus características biológicas, todas sus ventajas y debilidades, que el entrenador las debe de saber utilizar. El entrenador debe de conocer individualmente a cada uno de los participantes, porque son diferentes, tiene que conocer sus debilidades y sus habilidades, y sabe cómo estimularlos, como el ejemplo que nos puso el doctor, con una mentada de madre. A lo mejor es un buen estímulo para algunos, pero para otros los hunde. Entonces los debe de conocer bien, muy bien. Debe de haber esa dupla fusionada, entrenador. Ya nada más faltan 5 minutos, bueno, me voy rápidamente. Bueno, aquí ya les decía, le hablaba de las hormonas, de que se liberan a diferentes horas de la noche. En la noche es importante resaltar que tiende a inhibirse
la liberación de una hormona que estimula el apetito, la grelina. Por eso los entrenadores deben de saber que los deportistas deben de dormir adecuadamente, porque si no, si están despiertos, se libera la grelina, les da apetito feroz y por eso no bajan de peso, porque esa grelina interactúa con la leptina regula junto con la grelina la cantidad de alimentos que hay que ingerir. Bueno, entonces, ¿y ahora qué pasa? Bueno, ya hay que unir cuerpo, mente, porque precisamente esa es la clave del ejercicio, la capacidad mental para llevar a cabo cierto tipo de actividad física, como se está indicando acá. Y también el sistema nervioso autónomo es muy importante, porque cuando se hace ejercicio se requiere más energía. A ver, que aumente la frecuencia cardíaca porque tiene que aumentar el riego sanguíneo y llevar nutrientes y oxígenos a las diferentes partes del cuerpo. Respírese con mayor intensidad y frecuencia porque se requiere más oxígeno para este exceso de actividad física. En resumen, eso dice esto, y ahí está la unidad básica. Todo mundo tenemos esa unidad básica, tenemos ciertas características en el cuerpo, cierta masa muscular, el sistema nervioso, así nacemos, así nace el Homo sapiens, pero ahí viene el trabajo del entrenador, moldear, sacarle provecho a eso que le entregó la naturaleza. ¿Y cómo saca provecho? A base de entrenamiento. ¿Qué pasa en el entrenamiento? En el entrenamiento lo que sucede son adquirir nuevas habilidades. Uno no estuvo diseñado para estar pateando un balón, eso se aprende, o para estar canasteando, eso se aprende también. Entonces, a partir del Homo sapiens o hombre o mujer que nació, hay que moldearla. El entrenador le enseña nuevas habilidades y eso conductualmente se nota que va aprendiendo porque es más hábil para hacer algo. Pero si nos metemos al sistema nervioso, uno se da cuenta que se establecen nuevas sinapsis, nuevas conexiones entre cerebro y músculo, y eso nos explica por qué a través del entrenamiento los deportistas van teniendo más habilidades que antes no tenían. Ahí interviene el sistema nervioso con nuevas conexiones. Y ahí hay diferentes tipos de deportes, como ya dijo, el combate. Noten ahí que es el arte de golpear sin ser golpeado. Y ahí también vean cómo trabaja el cerebro. Los boxeadores no saben que manejan la teoría de la mente. ¿Qué significa la teoría de la mente? Tratar de deducir, pensar, adivinar lo que está pensando el otro. Se tiene que adelantar, entonces tienen que manejar la teoría de la mente. Cree que le voy a dar un gancho al hígado y lo cruzo con la derecha, lo engañó, entonces está manejando ahí la teoría de la mente, o está viéndolo, me va a fintar con la recta y me va a dar un volado, pero entonces ahí se está manejando la teoría de la mente. No lo saben los boxeadores, porque además son tan golpeados que su capacidad cognitiva no les alcanza a comprender. Y vean, como les decía, las piernas no fueron diseñadas para estar pateando balones, eso se aprendió, es culpa del individuo y del entrenador enseñarlo a patear. Las piernas fueron diseñadas para desplazarse, cuando no había auto, cuando no había animales de carga, pues el humano, allá si nos remontamos muchos años atrás, utilizaba los pies para desplazarse como aparato locomotor, no para andar pateando balones. Todavía ni se inventaban los balones, pero ya con el aprendizaje se establecen nuevas conexiones nerviosas que ya le permiten patear con cierta precisión. Me quedan 3 minutos, por eso me voy rápidamente. Entonces, porque ven, el hombre inicialmente de donde desciende andaba en 4 patas, y entonces la gran ventaja del hombre sobre los animales fue cuando liberó las manos, cuando ya no necesitó 4 patas para caminar, se apoyaba nada más en las piernas y las manos liberadas le sirvieron para modificar el medio ambiente, generar trabajo, y eso en la evolución fue sumamente importante. De ahí el hombre se diferenció de los animales, tuvo la capacidad
de modificar el medio ambiente de manera razonada, mientras que los animales difícilmente lo hacen. Y entonces, pero las piernas fueron diseñadas para desplazarse, pero noten, los futbolistas han aprendido a que también sirven para patear el balón, y eso en parte se debe al entrenamiento, aprendieron nuevos movimientos, y también los estados emocionales son muy importantes, estrés, ansiedad, tira un penalti, tú Ronaldo nunca fallas, y fallaste, bueno, ahí el estado emocional no se trabajó adecuadamente. Y ahí también otro tipo de deporte que hay que coordinar: vista, fuerza del brazo, peso del cuerpo, etcétera. Entonces ahí también se desarrollan nuevas habilidades a través de nuevas conexiones que establece el sistema nervioso, que provienen del entrenamiento, que es el objetivo del entrenamiento. Y ahí, en sus marcas, listos, fuera, ahí tienen que coordinar mente y cuerpo, saber qué está haciendo ahí y qué tiene que hacer. En cuanto oiga el disparo, tiene que salir corriendo. En sus marcas, listos, salió antes, castigada. Otra vez se repite, en sus marcas, listos, salió antes, castigada. Entonces, hasta que le eliminan. Es muy importante ahí sincronizar los tiempos, y ahí la fuerza física y mental es muy importante. Ahí mucha motivación y mucha fuerza, da tu máximo, ahí sí, échale ganas dentro de lo que cabe. Ya te conocemos qué capacidad física tienes, qué velocidad tienes, utiliza tu motivación. Y ahí también, ahí está otra vez, ya vas corriendo, échale todas las ganas posibles, y la tecnología ha permitido medir la fuerza muscular, la velocidad durante ese proceso, y ahí pues ya en ciertos lugares se van afinando esas técnicas a través de retroalimentación. Mira, ahí estás viendo tus lo que estás consiguiendo, ve en esa pantalla, muévete más rápidamente, cambia tu corazón, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la respiración, te da más energía, ahí vas muy bien, trata de superarte a ti mismo. Y esa es una motivación muy importante, porque hay una retroalimentación biológica ahí que están viendo directamente en el entrenamiento. Entonces, como les decía, se desarrollan nuevas habilidades a través del aprendizaje, se hacen nuevas conexiones del sistema nervioso. Eso es lo que se hace en los entrenamientos. Y ahí también vean cómo se hace una fusión, instrumentos deportivos y el humano, a través de los reflejos condicionados que estudió Pavlov. ¿Qué tiene que ver un balón con el humano? Nada, pero a partir de los juegos que se inventó el básquetbol, ya el balón adquirió algún significado, y el humano empezó a agarrar el balón, a botarlo, cada vez con mayor habilidad y con un objetivo que sabe. Ahí está presente la memoria de trabajo, sabe que lo tiene que botar, y recordar siempre que el objetivo de estar moviendo el balón de un lado a otro es llegar a la canasta y encestarla. Entonces la memoria de trabajo tiene que estar ahí presente, y su flexibilidad mental, que les decía de las funciones ejecutivas, sabe que va a tener por ahí contrincantes y tiene que moverse rápidamente. Su pensamiento tiene que estar muy atento para cambiar su estrategia a una gran velocidad. Por eso en este caso le llaman el deporte ráfaga, porque ahí tienen que cambiar física y mentalmente lo más rápido posible. Como yo me estoy yendo rápido por culpa de él, de aquí nuestro colega. Miren, ya me puso un minuto. Y bueno, las tomas de decisiones son muy importantes, porque por una parte uno percibe la señal, el disparo, de que es el momento de empezar la competencia. El disparo que entra a través de la vía auditiva, llega al cerebro, pero a una parte del cerebro, corteza auditiva, pero ahí la tiene que pasar a otra parte del cerebro, donde uno dice, ¿y ese disparo qué significa? Que corra, toma de decisión. Esos instantes son muy importantes que hay que trabajar, y ahí en muchos deportes, ese instante en sus marcas, listos, fuera, ahí se ganan milésimas de segundo, pero en deportes de velocidad, milésimas de segundo son muy importantes. Por eso muchas veces muchos adivinan
se lanzan antes de que les digan fuera. Claro, los pueden castigar y eliminar, se la juegan ahí, pero esa toma de decisión puede ser muy importante para ganar, para que corran los 100 metros en 10 segundos, 9.9, 9.8, 9.7. Esas milésimas de segundo son muy importantes en todos los deportes, ustedes saben, no puedo entrar en detalle. ¿Y cómo se mejora eso? A través del entrenamiento, como les decía, que el entrenamiento establece nuevas conexiones cerebrales. Ahí se están estableciendo nuevas correcciones y también ayer tuvieron una plática, seguramente se dieron cuenta que la capacidad para hacer deporte varía entre hombre y mujer y eso depende de su naturaleza física. En general las mujeres son más lentitas para reaccionar, pero no se preocupen, así es su naturaleza, no la van a cambiar. Aquí unos ejemplos, cuando tienen que reaccionar en sus marcas, listos, fuera, miren, el hombre tiene una velocidad de reacción de 343 milésimas de segundo, mientras que la mujer 364 milésimas de segundo. Muy interesante que en otra ocasión podemos ampliar. ¿Y a qué se debe esa diferencia? Bueno, a su naturaleza. Vean la densidad de los huesos, de los músculos, de las caderas, todo eso influye. Aquí son datos que se hicieron en estudiantes de la preparatoria para comparar también el nivel de lesiones entre hombres y mujeres. También de acuerdo a la naturaleza, haciendo el mismo deporte, hay más lesiones en la mujer que en el hombre. Por eso hay que ayudarlas, hay que protegerlas. Ahora, ¿pero qué pasa? Ya les decía que siguiendo el ritmo del tiempo, nada más recorriendo las 24 horas que dura la rotación de la Tierra, nuestra capacidad física y mental va cambiando. Y eso se debe a las hormonas que se están liberando y otros factores. Pero también durante el deporte, cuando el deporte se va prolongando, se va haciendo intenso, los deportistas saben, llegan en un momento determinado en que dicen, ya no puedo, me rindo. No te rindas, allá hay una barrera. Cuando pasan esa barrera, como que adquieren más fuerza. Y eso también tiene una explicación, se liberan sustancias, entre ellas un conjunto de sustancias que son las endorfinas, como si fueran heroína, pero es natural. Entonces, eso es muy importante, se liberan esas sustancias endorfinas y el deportista dice, ahora puedo más, adquiere más energía física y mental. La tecnología afortunadamente está dando más información, confirmando todo esto. Aquí, por ejemplo, ven estudios de resonancia magnética, donde ven a un sujeto antes y después de hacer cierto tipo de actividad física y cómo cambia su funcionamiento cerebral, en parte por las sustancias que se liberan durante el ejercicio, entre ellas las endorfinas, que se le llaman las hormonas de la felicidad. Como ven aquí, ahí el cerebro a nivel de la hipófisis en un momento determinado libera endorfinas y al liberarse por todo el cuerpo se siente un bienestar, se mitiga el dolor físico y mental, es felicidad. Como ven aquí, si quieren hacer feliz a su mujer, estimulen que libere endorfinas y las van a tener contentas siempre. Esa es la clave. Miren, no vinieron había representantes del Deporte UNAM y aquí el Puma les tenía que hacer una reclamación. Están fallando, los de cuello blanco, no saben de deportes, se están estorbando, denle oportunidad que sepa. Pobres pumitas, y ayer el maestro hablaba de los verdaderos tigres. Aquí necesitamos verdaderos pumas, pero no hay verdaderos pumas. Y yo conozco la historia de los pumitas. Es una vergüenza que la Universidad Nacional Autónoma de México, con tantos estudiantes, porque la inteligencia también se refleja en la capacidad deportiva, con tantos estudiantes, con tantas canchas, con tantas albercas, estén mal deportivamente hablando. Antes
Les recuerdo, había jugadores de fútbol en la primera división, casi de todos los equipos, egresados de la cantera de los Pumas. Ahora ya no lo hay. Cartuchos quemados, pero culpa de los directivos, no es culpa del entrenador. El entrenador trabaja con el material que le dan, no es culpa de los jugadores, ellos hacen su trabajo. Culpa de los directivos que no saben de deportes, mejor que renuncien y que no, es que realmente, bueno, vean, ese es el reclamo del Pumita. Lástima, están desperdiciando una riqueza intelectual, deportiva. La universidad debería de estar arriba, deportivamente hablando, por todo lo que tiene. Lástima que no están los representantes, porque ahí el Puma les iba a enviar ese mensaje. Estas son unas tesis de psicología del deporte que hemos dirigido acá. Y pues muchas gracias. Espero que les haya quedado una idea. Lo hice muy general, muy panorámica, pero esto se puede entrar en mucho detalle para precisar. Así que, pero vean que es muy importante saber qué hay adentro del cerebro para entender mejor tanto la conducta y el rendimiento de los deportistas como la de los entrenadores y todos los auxiliares que participan. Pues muchas gracias. Y también pues ya me están corriendo. No, doctor, por supuesto que no, Agradecemos muchísimo la intervención del doctor Fructuoso y tenemos 2 minutos, yo me estoy sacando minutos de la bolsa, doctor. Sí. Tenemos 2 minutitos, pero en serio tenemos un propósito este día, que seamos lo más puntuales posibles. Una pregunta muy puntual de 30 segundos, una respuesta de 1 minuto, doctor, y así ajustamos. Sí. Una pregunta, tenemos una pregunta de este lado, el micrófono lo rotamos, viene la pregunta. Doctor Fructuoso, leí que existen personas que tienen relojes biológicos de 12 horas. Con respecto a lo que usted nos decía de la liberación de las hormonas, ¿podemos pensar que estos procesos en estas personas son más breves y afecta la consolidación? Y la segunda situación sería, ¿qué podemos hacer en el entrenamiento con respecto a eso? Muchas gracias. Bueno, en general, todas las personas tenemos un ciclo de 24 horas, donde está cambiando progresivamente la capacidad física y mental, y estamos ligados irremediablemente a la rotación de la Tierra. Desde que la materia viva se originó, se tuvo que adaptar, si no moría. Entonces eso se refleja actualmente en nosotros. Se dan cuenta que hay un momento determinado de capacidad mental. Como estudiantes se dan cuenta que a veces abren el libro y almacenan rápidamente la información, y a veces tienen el libro ahí, pasa 1 hora, 2, y no pasan de esa página, están perdiendo el tiempo, su capacidad mental en esa hora no está funcionando. Y así sucede también con la actividad física. La actividad física es más adecuado relacionarla hacia las horas de la tarde, antes de que empiece la noche, porque ya cuando empieza a meterse la luz, se empieza a liberar lo que se llama la hormona de la oscuridad, que es la melatonina, que esa es una señal para el cerebro: ya cálmate, relájate, es hora de descansar, ya no tienes capacidad física ni mental, y todas las actividades decrecen, actividad cardíaca, respiratoria. Entonces es muy importante conocer nuestro reloj biológico, que en general es similar, pero luego hay diferencias individuales, y eso depende, hay factores genéticos, pero también depende de los hábitos que uno haya adquirido. Por ejemplo, hay un grupo de la población que se llaman lechuzas o búhos. Ellos funcionan muy bien después de las 11 o 12 de la noche, están funcionando bien mente y cuerpo. El problema es que si son estudiantes van a despertar atarantados para llegar a las 7 de la mañana. Si no tienen problemas para llegar a 1 hora determinada al otro día, no hay ningún problema, simplemente recorren sus actividades. Pero hay otros que se llaman
no recuerdo, pájaro madrugador, lark en inglés, se me fue ahorita el nombre, que ellos funcionan al revés, a las 6 de la tarde, ya están cansados, durmiendo, que se vayan a dormir, no los inviten a fiestas porque van a llegar a sentarse. El pero es que a las 3 de la mañana o 4 ya andan funcionando. Entonces hay que identificar a esos, pero el grueso de la población sigue más o menos un ritmo de acuerdo a la luz del medio ambiente. Muchas gracias, doctor. Aprovechamos para brindarle un fuerte aplauso y hacerle entrega a su constancia al doctor Fructuoso. Muchas gracias, doctor. Y su obsequio por parte del encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias.